Todavía no, yo te digo cuándo. Todavía no, yo te digo cuándo. Bueno, Y ahí listo, fue. cuenta hasta 5. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta tertulia o panel virtual del Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Yo soy Jaime Arenas, me acompaña mi coequipera Diana Morales y otras personas de la Cámara que nos apoyan en estas dinámicas. Y pues no quiero extenderme en la introducción, simplemente decir que tenemos una plantilla de lujo hoy como invitados, desde el moderador hasta los panelistas. Harold Calderón, quien es bien conocido porque anteriormente era el director o el gerente de la red de ángeles inversionistas de la Cámara y de Créame, que es una iniciativa conjunta con Créame. Y como panelistas, el actual director de la red, Gregorio Londoño, quien reemplazó a Harold. Harold hoy en día tiene pues, su propio fondo, que es Sky Asset Management. Gregorio es ahora el director de la red. Más adelante ellos se presentarán cada uno. Santiago Escobar, director de finanzas corporativas del Grupo Nutresa, quienes han sido una de las organizaciones que más le ha apostado al tema del emprendimiento, no solamente externo, sino también internamente, los intraemprendimientos. Además, Camilo Botero Gaviria, muy reconocido en el medio, el director y uno de los fundadores de Veronorte, y Carlos Enrique Vélez, nuestro querido colega de PM, quienes tienen unos fondos importantes. Ya hubo un primer tramo que se colocó, que se invirtió, y ahora tienen otro fondo para anunciar para otras inversiones en emprendimientos. ¿Por qué nos parece desde la Cámara y desde el clúster importante este tema? Y especialmente en esta coyuntura, porque son muchas las empresas que tienen un producto diferenciado, que tienen unas capacidades y realmente necesitan un capital y una tutoría y un acompañamiento, porque vamos a ver a lo largo de la tertulia y del panel que no es solamente estamos hablando de unas inversiones de capital, sino todo lo adicional y todo lo que implica que un corporate venture, que una entidad, un fondo corporativo se anime a invertir en un emprendimiento. De tal forma que yo no quiero extenderme, yo al final voy a retomar simplemente para dar algunas conclusiones del evento, pero sí queríamos dar la bienvenida y unas pocas instrucciones aquí antes de darle la palabra a Harold, que es nuestro moderador, de cómo es el tema de las preguntas. Nosotros lo que quisiéramos es que las preguntas sean todas al final, se pueden ir haciendo a través de un chat que está en la parte superior derecha. Todos los asistentes tienen acceso a ese chat. Las preguntas que más likes tengan, hay una forma de darle like a las preguntas que se van haciendo. Esas son las que canalizaremos hacia el moderador para que él al final las haga. Preferiblemente, si pueden poner a quién va dirigida la pregunta o si es para cualquiera que la quiera resolver. Entonces, dicho esto, yo creo que simplemente le doy paso a Harold, nuestro moderador, para que ya arranquemos con la tertulia formalmente. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Jaime, y a la Cámara por generar este espacio. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. Muy honrado de poder estar con ustedes el día de hoy y de tener a estos grandes panelistas que tenemos como invitados. También es un placer tenerlos a todos conectados para que conversemos un poco sobre este tema. Un tema que cada vez cobra más relevancia y en tiempos como el actual, yo diría que permiten hacer una gran diferencia entre una organización que cesa actividades, una organización que sobrevive y una organización que se reinventa, que se adapta para enfrentar de manera diferente a los desafíos que están surgiendo día a día. Iniciamos así entonces la tertulia promovida por la Cámara de Comercio, específicamente, como decía Jaime, por el Clúster de Energía, sobre Corporate Venture o programas de emprendimiento corporativo. Antes de dar inicio, entonces, y en aras de que todos nos sintonicemos y nos conectemos, invito a mis panelistas estrellas a que hagamos una rápida introducción, conocer un poco quiénes son cada uno de ustedes y a la organización que representan. Y para ir rompiendo un poquito el hielo y entendiendo la situación por la que estamos atravesando, ¿qué tal si escuchamos de cada uno de ustedes cuál ha sido el mayor desafío de trabajar desde la casa? Entonces, nada, comencemos con Carlos Enrique Vélez de Venture CPM.
Buenos días, Harold. Buenos días, Jaime, y todas las personas que nos acompañan hoy. Pues muy contento de poder celebrar este panel, que evidentemente es diferente a los que hemos realizado pues, en años anteriores, pero desde la casa, y como podrán ver, una de las dificultades más grandes ha sido el buscar un espacio para trabajar, porque tengo dos niños, una niña de 9 y un niño de 6, entonces ha sido un poco complicado porque los niños siempre son un poco interrumpen, pelean, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha sido difícil, pero bueno, aquí en la casa muy bien, gracias a Dios, y con la salud que nos acompaña. Gracias, Harold. Gracias, Carlos. ¿Podrías contar un poquito más sobre Venture CPM, una breve introducción, porfa, Carlos? Claro. Nosotros en EPM creamos una estrategia que se denomina Venture CPM, que lo que pretende es acompañar a los emprendedores que estén alineados con nuestra estrategia para buscar esas nuevas opciones de negocio y esas nuevas formas de trabajar, porque el emprendedor tiene una mentalidad mucho más dinámica, tiene una fuerza de trabajo muy interesante, muy recursivo. Entonces nosotros consideramos que para una empresa tan grande como EPM, este vehículo de inversión se convierte en una forma de crecer muy interesante. Hemos encontrado ya unas estrategias muy interesantes. De hecho, tenemos un fondo que ya está invertido en un 100%, un fondo de 100.000 millones de pesos, y estamos estructurando ya para terminar muy próximamente un nuevo fondo que es de 150.000 millones, que esperamos lanzarlo muy prontamente. Ahora con el COVID estamos pues repensando algunas estrategias, pero este fondo hasta la fecha sigue adelante. Esperamos entonces tener muy claro pues cómo vamos a arrancar, y contarles más adelante de este fondo en particularmente. Gracias, Carlos. Iniciamos entonces con buenas noticias. Gregorio, adelante, cuéntanos un poquito sobre la red de ángeles inversionistas y esos retos que implica el trabajo desde casa en estos días. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La red de ángeles inversionistas es un esfuerzo que surgió hace más o menos 10 años y lo que busca es ayudar a las empresas en etapa temprana a sobrevivir o a pasar exitosamente algo conocido como el Valle de la Muerte, que es ese punto de las compañías donde todavía no han logrado despegar y tener un nivel de ingresos que les permita sostenerse, pero adicionalmente todavía no hay acceso a algunos recursos típicos de las compañías como los préstamos bancarios. Entonces los ángeles entran en ese momento, apoyan las compañías no solamente con dinero, sino también con lo que se conoce como capital inteligente, que es todo el relacionamiento, la experiencia, y les ayudan a salir adelante. Entonces en la red lo que hacemos es tratar de juntar buenos emprendimientos con buenos inversionistas, y lo que tenemos es un grupo de inversionistas que pues son los que conforman la red, y el equipo gestor estamos todo el tiempo buscando buenas compañías para presentarles. Somos, gracias a la herencia que nos ha dejado Harold, una de las redes, o diría la red más activa de Latinoamérica. Somos de las pocas redes autosostenibles en el mundo. No somos un brazo de un banco ni de un fondo, somos una red que se sostiene a sí misma con los recursos de sus miembros. El año pasado tuvimos 8 inversiones, siendo uno de los años más activos y, como les digo, lejos la más activa en Latinoamérica, y movilizamos más o menos $1 millón el año pasado. En cuanto a los retos de trabajar en casa, completamente identificado con los de Quique. La ergonomía definitivamente en la oficina sí la tienen mucho más estudiada, pero le sumaría la dificultad de parar. Me ha costado un poquito parar, como que en la oficina uno lo van cogiendo a las 6, 6:30 y uno sale volado porque sabe que va a llegar tarde a la casa. En la casa me cogen las 6 y digo, bueno, pues ya estoy en la casa, me quedo otro poquitico, y de poquitico en poquitico se me ha alargado a veces la jornada. Y pues rinde, pero me mete un poco en problemas también con mi esposa y con mis hijos. Sin duda, así es, Gregorio. Muchas gracias, Gregorio. Damos paso ahora a Santiago Escobar del Grupo Nutresa.
quien nos cuente un poquito sobre la organización que todos los conocemos y un poco de los esfuerzos que vienen haciendo asociado a emprendimiento. Santiago. Buenos días a todos. Soy Santiago Escobar, soy el director de finanzas de Grupo Nutresa. Y pues el rol del director de finanzas, mi función es desarrollar el crecimiento inorgánico en Grupo Nutresa. Y el crecimiento inorgánico incluye adquisiciones a la vieja usanza de tomar el control, comprar el control de compañías e integrarlas al grupo. Adicionalmente, tenemos otro frente que es el de intraemprendimiento. Tenemos emprendedores dentro del Grupo Nutresa que a través de un programa que se llama Out of the Box exponen sus ideas a un comité y cada cierto tiempo hacemos un concurso donde cualquier persona dentro del Grupo Nutresa puede presentar sus ideas. De ahí hay dos que ya son conocidas en el mercado. Una es Evoc, que las tiendas las han visto en algunos centros comerciales de Medellín y que vende productos que evocan lo natural, lo herbal, lo esencial, un poco de la vuelta al pasado, la vuelta a lo ancestral. Y otro que es Bennett, que es una marca que engloba varios productos alrededor de la suplementación alimenticia, suplementos alimenticios. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, minerales y vitaminas que se están vendiendo muy bien en esta época. Entonces, básicamente, crecimiento inorgánico de adquisiciones, exploraciones, y dentro de las exploraciones, puntualmente, tenemos a Nutresa Ventures, que es un programa de venture corporativo que iniciamos en enero de 2019, donde apuntamos a invertir $50 millones aproximadamente en temas que consideramos pueden traer nuevas capacidades a Grupo Nutresa. Hicimos una selección de varias temáticas, principalmente son nutrición y bienestar, porque la forma en que nos definimos en Grupo Nutresa es que entregamos nutrición y bienestar a nuestros consumidores, compradores y clientes. Actualmente lo hacemos principalmente a través de alimentos, pero hacer esto tiene muchas formas de expresión que queremos explorar con Nutresa Ventures. El segundo es productividad y sostenibilidad. Para darles un ejemplo puntual en ese tema, por ejemplo, los empaques, que es un gran reto de la industria en que nosotros estamos, es tratar de encontrar soluciones y traer nuevas capacidades que estén relacionadas con cómo hacer las cosas mejor y ser más sostenibles en el tiempo. Y el tercer frente, que está también muy en boga, es el go-to-market, ¿cierto? Cómo llegar de una mejor forma o de una forma alternativa a ese grupo de consumidores, compradores o clientes. Un ejemplo puntual es que ahora está en pleno furor, es el e-commerce. Ese, digamos, ahí les conté un poco de lo que hago, de qué consiste Nutresa Ventures, de lo que estamos haciendo tanto en intraemprendimiento como en inversión en emprendimientos externos por fuera de Nutresa. Y ahorita la pregunta sobre el confinamiento, por llamarlo de alguna forma, pues hay personas que nuestra naturaleza nos lleva a estar encerrados en nosotros mismos. Introvertidos nos dicen, y esto lo llevamos como una naturalidad, o sea, tenemos vocación para esto. Entonces, lo cierto es que pues, me ha ido bien. Tal vez el mayor reto son las actividades domésticas, por falta de habilidad. Lo cierto es que uno con el tiempo las va disfrutando y me he vuelto un experto en barrer, en cocinar, en hacer una cantidad de cosas que a esa hora las resolvía en la oficina. Por cierto, al que más extraño no es un emprendedor, pero es un empresario que admiro mucho, que tiene un negocito enfrente de Nutresa que se llama Donde Andrés, como en casa, que por 13.000 pesos nos vende un almuerzo que jamás vamos a poder preparar en nuestras casas. Lo extraño, espero verlo pronto. Gracias, Santiago, gracias. Sí, de verdad que aquí hemos redescubierto habilidades que muy pocos conocíamos. Bueno, y de último, pero no menos importante, nos acompaña Camilo Botero de Veronorte. Entonces, bienvenido, Camilo. Cuéntanos un poco qué es Veronorte y, de nuevo, esos desafíos que nos implica este confinamiento temporal. Gracias, Harold, y a la Cámara por esta invitación. Pues mi nombre es Camilo Botero, yo soy uno de los socios fundadores de Veronorte. Nosotros somos una firma gestora de inversiones, la creamos hace 8 años, Felipe Valencia y yo.
y desde hace ya más de 6 nos hemos dedicado a estudiar y trabajar en Venture Corporativo, que ahora profundizaremos pues exactamente eso que es. Iniciamos gestionando el programa de Venture Corporativo de Grupo Sura. Con el tiempo, eso fue por allá inició en el 2014 y activamente empezamos a invertir en el 2015. Luego se agregó Grupo Argos en el 2018 y más recientemente estamos trabajando en alianza con Grupo Nutresa en Nutresa Ventures, con un capital, digamos, dispuesto total alrededor de los $230 millones, de los cuales hemos invertido alrededor de la cuarta parte. Eso es un poco pues sobre nosotros y lo que hacemos, y ahorita pues tal vez en las preguntas que iremos desarrollando hablamos un poco más como de nuestra filosofía y cómo lo entendemos. El reto más grande durante la cuarentena para mí ha sido, lo discutí esta mañana con Felipe, mi socio, es que todos los días se parecen mucho. Y no hablamos como de monotonía, porque nuestra actividad pues permite que todos los días en contenido sean distintos, pero la rutina me ha parecido que hace que, por ejemplo, uno no sepa exactamente qué día es, ni hace cuánto tiempo fue que tuvimos X conversación, ni cuándo es fin de semana y cuándo no, y eso me parece pesado. La conversación con Felipe fue un poco pues qué juego nos inventamos para uno pues ir a otro mundo fantástico y ponerle un poco de dinámica a esto, que repito, nuestra actividad profesional pues es muy activa y particularmente en esta época, pero los días parecen que se amontonan uno encima de otro y son muy intensos, entonces eso me ha parecido bastante complejo. Gracias, Camilo. No, sí, tenaz. Sin duda ha sido un gran desafío este tema del trabajo remoto, pero definitivamente nos dejará un gran aprendizaje y es ver cómo podemos y cómo hemos transformado muchas de nuestras actividades y procesos, haciéndole en muchas ocasiones más óptimos y eficientes que antes. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera insistir en la invitación de Jaime para que todos los asistentes realicen sus preguntas a través de la plataforma. De nuevo, si se fijan en sus pantallas hay varios iconos, hay uno en forma de globito con un signo de interrogación, ahí pueden escribir sus preguntas y ya al final las trataremos de abordar todas por parte de nuestros panelistas. Ahora sí, a lo que vinimos. Entonces, hoy estamos, y entrando en materia, estamos viendo cómo las organizaciones están en una constante evolución, optimización de sus procesos, creación de nuevos productos o líneas de negocios, todo buscando adaptarse a aquellos nuevos retos que se presentan en las industrias, apuntando puede ser a acceder a nuevos mercados, a incrementar sus ingresos o simplemente, como lo decía ahorita, a mantener sus operaciones. En ese sentido, compañías están implementando a través de áreas de innovación, algunas a través de sus áreas de estrategia o de nuevos negocios, lo que hoy estamos escuchando de manera más recurrente, que es la estrategia de Corporate Venture. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Corporate Venture? Pues, ¿por qué es relevante? Es útil para las grandes organizaciones. Y para entender un poco más sobre estos puntos, volvemos a Camilo, uno definitivamente de los jugadores más activos en Colombia en este tema, para que nos des, por favor, tu interpretación y definición de lo que sería Corporate Venture. Camilo. Claro, Harold, con todo gusto. Digamos que yo separaría esa respuesta o ese entendimiento como en dos componentes, y uno de ellos a su vez en otros dos. Yo creo que lo primero es entender qué es Venture Capital, ¿cierto? Antes de ponerle el apellido corporativo, entender Venture bien, porque a criterio mío muchas veces se confunde con otras formas de inversión o de apoyo al emprendimiento. Y creo que eso es trascendental en la formulación de una estrategia por parte de un corporativo. Entonces, lo primero para decir es que para la forma como nosotros lo entendemos, Venture es un subconjunto dentro de todo el universo digamos, de la actividad inversionista en cosas en etapa temprana o en actividades económicas en etapa temprana. Y es el subconjunto que particularmente obedece a el estilo de inversión que permite o que pretende capturar retornos extraordinarios, digamos, de hechos económicos que son a su vez extraordinarios y por lo tanto poco probables.
Es decir, que pues, si uno mira eso, digamos, estadísticamente, eso es una distribución de probabilidad donde por allá la probabilidad es en la cola muy lejos y ocurre muy poco frecuentemente. Es decir, pues hay pocos Googles, hay pocos Facebooks, hay pocos Ubers. Esas son las compañías, digamos, representativas del retorno que el Venture Capital da. Y a su vez es una actividad de inversión profesional, porque ahorita de pronto hablamos un poco más de eso, pero digamos que ese riesgo, esa improbabilidad de que esos retornos se den, pues se debe poder gestionar para poderlo hacer de una forma sistemática. Entonces, entendido eso, que digamos es el deseo de capturar retornos extraordinarios al estar expuesto a cosas, digamos, muy disruptivas, ahora sí pongámosle el apellido corporativo. Entonces, para nosotros el contexto es que el futuro, y ahora sí que es cierto, el futuro tiene unas variables de cambio muy inciertas, es decir, no sabemos exactamente la digitalización de muchas cosas, qué implicaciones tiene para nuestro día a día y para los negocios. Entonces, la administración de una compañía podría decir, mi futuro es incierto porque no sé exactamente qué podría mover mis variables fundamentales, qué podrían ser los drivers de valor en el futuro. Hoy en día domino mi negocio, pero no sé exactamente cómo es mi negocio futuro. Entonces, el venture corporativo pretende exponer a las compañías, a las organizaciones, a esas organizaciones, a esas compañías en etapa temprana que están trabajando en formular ese futuro. Entonces, pues, por lo que acabo de decir, aparentemente el venture corporativo es una actividad inversionista porque estamos poniendo capital en venture capital con un componente estratégico, que para mi gusto se convierte como una herramienta de gestión de la incertidumbre. A diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba ahorita Santiago, de adquirir el control de una compañía donde hay grandes capitales involucrados, en Venture Capital los volúmenes de capital por cada una de las inversiones son mucho más pequeños. Y ahí pues se deriva una estrategia de diversificación de portafolio. Entonces, la actividad inversionista y la actividad estratégica, para la forma como nosotros lo vemos, van de la mano. La actividad inversionista lo que hace es que te da disciplina, te da una forma de gestionar el riesgo, te permite buscar la maximización de la rentabilidad porque, pues, nuevamente, para la forma como nosotros lo vemos, debe ser una actividad rentable y sostenible dentro de la organización. Y a su vez, pues, le pone un soporte fuerte a los objetivos estratégicos, que ya los voy a describir brevemente. Porque nada se resuelve en, digamos, crear una cercanía con una compañía donde hay un objetivo estratégico si la compañía es frágil en sus digamos, fundamentales más intrínsecos. Y la lente inversionista permite evidenciarlos, porque es fría, es calculadora, evidencia los riesgos, entonces permite, digamos, hacer una apuesta en una compañía con el objetivo de un relacionamiento, con el objetivo de entender, de aprender, hacer una cantidad de cosas, pero con ciertos asinceramientos alrededor de los riesgos y la solidez de esa compañía. El componente estratégico, la forma como yo mejor la entiendo es, dada la incertidumbre futura del destino de una de estas compañías, de una startup, yo lo entiendo como una opcionalidad. Es decir, la pregunta no es si la compañía va a lograr ese objetivo que se propone, sino qué pasa si sí. ¿Qué pasa en mi industria si esa pequeña startup de hoy en día sí logra ese gran objetivo de ser altamente disruptiva? ¿Qué pasa en mi negocio? ¿Y qué me gano yo con tener una relación temprana con esa organización? Entonces yo creo que se gana conocimiento anticipado, se aprende. Obviamente eso pues no es por ósmosis, hay que disponerse para eso y ahorita podemos profundizar si queremos. Podría haber un relacionamiento más formal, comercial, alianzas, digamos, hay muchas modalidades para uno tener algo más formal que simplemente conversar y aprender y observar. Y hay unas cosas un poquito más sutiles que yo creo que son muy valiosas porque yo considero, o en Vero Norte consideramos que debe haber una apropiación del conocimiento, debe haber una cosa que le quede al corporativo después de esas inversiones, cosas como, por ejemplo, estar expuesto a otro ecosistema de negocios. Entonces uno mira cualquier compañía que domina dónde recluta empleados, quiénes son sus proveedores, cómo los evalúa, cuáles son sus cadenas de abastecimiento. Si su industria cambia dramáticamente y ahora tiene que tener científicos de datos, pues la pregunta es, ¿los sabe reclutar? ¿Sabe dónde buscarlos? ¿Sabe cómo es su esquema de incentivos? ¿Sabe culturalmente cómo debe ser para tener una comunidad de científicos de datos internamente? Cosas que se podrían aprender emulando prácticas del mundo de las startups. En nuestro mundo hemos visto que hay compañías que ven solo lo estratégico, ¿cierto? Hacen venture corporativo solo por lo estratégico. Hay unas, mucho menos, es la minoría, que lo hacen solo por la rentabilidad. Te diría
Un Google Ventures, por ejemplo, es una organización independiente de Google que busca rentabilidad. En el caso nuestro, y con esto termino, es las dos cosas simultáneamente, porque como decía ahora, vemos que una buena tesis de inversión fría en una startup fortalece los propósitos estratégicos que en el mediano plazo deben dar un derivado, pues un dividendo importante para el corporativo sponsor. Súper, Camilo, súper. No, y de acuerdo a tu intervención y a la misma presencia de todos ustedes, es muy satisfactorio ver cómo grandes corporaciones han ajustado sus estrategias para colaborar con emprendimientos buscando establecer relaciones que trasciendan y que le permitan a las startups o a los emprendimientos validar sus mercados, incrementar ventas, incluso acceder a canales de distribución, etc. Pero del lado del corporativo, ¿qué ganan ustedes? ¿Qué ganan esas grandes corporaciones que se involucran activamente en este ecosistema emprendedor? Lo que nos lleva a preguntarle a Santiago de Nutresa, ¿por qué implementar una estrategia de estas? Sobre todo cuando dichas corporaciones tienen operaciones tan consolidadas y aparentemente tan exitosas. ¿Qué motiva a estas grandes compañías a diseñar y ejecutar toda una estrategia de corporate venture? Santiago. Gracias, Harold. Antes de responder la pregunta puntual, quisiera aprovechar para responder otra que nos ha llegado aquí por el set de preguntas, que cómo se conectan con Nutresa Ventures. Y en nuestra página web, www.gruponutresa.com, hay una sección donde pueden contactarnos. Hay un espacio donde expresan la idea. Si tienen un teaser, una presentación, pueden adjuntarlo y ese correo le llega tanto a Veronorte, quien es nuestro socio, nuestro aliado para operar este programa de inversión, Nutresa Ventures, y también me llega a mí. Entonces, esa es la vía natural. Ahora bien, para responder ahora sí al tema, a la pregunta puntual, Harold, me voy a volver un poco a la estrategia de Nutresa. Nosotros en nuestra estrategia pues, estamos entregando nutrición y bienestar principalmente a través de alimentos. Ese es nuestro presente. Pero cuando miramos hacia adelante, pues tenemos una cantidad digamos, es un horizonte donde la incertidumbre empieza a abrirse, empieza a aumentar en la medida en que nos alejamos en el tiempo. Entonces, la forma en que podemos entregar esa nutrición, ese bienestar, la conocemos hoy, pero hacia adelante no sabemos el mundo hacia dónde va a ir. Y reconocer que esas oportunidades, o digamos partir de que esas oportunidades van a ser dentro de Nutresa, pues estadísticamente es improbable, ¿cierto? Entonces, el rol estratégico del programa es ayudarnos a explorar dónde pueden nacer esas nuevas capacidades, esos nuevos negocios, esos nuevos modelos que nos permitan construir el Nutresa del futuro y tener una forma estructurada de relacionarnos con esos emprendedores a través, por un lado, de un dinero, digamos, de capital para ayudarles a desarrollar su modelo de negocio, pero también con un esquema de relacionamiento como el que mencionó ahora Camilo, ¿cierto? Donde además de dinero queremos hablar con ellos, queremos desarrollar modelos de negocio conjuntos y tratar de construir caminos y modelos de negocios juntos, ¿cierto? No es solo poner dinero. La selección, digamos, la forma en que curamos esas temáticas en las cuales estamos invirtiendo, pues están muy relacionadas en las capacidades que queremos desarrollar. Las capacidades que tenemos hoy y las principales capacidades son marcas potentes, un excelente equipo de administradores, de seres humanos, de trabajadores, de colaboradores y adicionalmente un go-to-market único. Y la selección de los temas, de las capacidades que queremos traer estratégicamente con las que queremos explorar a través de Nutresa Ventures, pues están muy relacionadas con esos tres puntos. Por eso estamos hablando de inversión nuevamente en go-to-market, inversión en nutrición y bienestar. Y para darles un ejemplo de nutrición y bienestar, algo puntual. Nosotros somos líderes en el negocio cárnico hoy, ¿cierto? A través de nuestra marca Zenú. Pero es un negocio que cuando miramos hacia adelante tiene unas tendencias que según uno cómo las mire pueden ser grandes oportunidades o unas amenazas. Nosotros preferimos verlas como grandes oportunidades. Entonces, a través del programa de Nutresa Ventures estamos explorando en ese campo de nutrición y bienestar proteínas alternativas, proteínas de origen vegetal. Incluso de las dos inversiones que tenemos actualmente,
hay una compañía que se dedica a producir proteínas a través de procesos de fermentación. Entonces, en cierta forma, esta exploración lo que busca es seguir manteniendo vigentes las capacidades que nos permiten diferenciarnos hoy, seguir manteniendo la ventaja competitiva. Entonces, la forma, si quisiera decirlo de alguna forma general, es parte de la estrategia del Grupo Nutresa de ir construyendo ese futuro que pues no sé si han visto en la comunicación, pero hoy estamos hablando de un futuro entre todos. Entonces, precisamente es parte de construir un futuro entre todos, en gente que puede estar en cualquier parte del mundo y que puede ayudarnos a construir esos modelos de negocio que nos van a llevar a existir en los siguientes 100 años. Cumplimos 100 el pasado 12 de abril. Entonces, al final, es otro frente estratégico más para explorar y para traer nuevas capacidades. Excelente. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a otro punto. En conversaciones con colegas, con otros amigos, gestores de fondos y de corporativos, nos referimos mucho a este tema del Corporate Venture con sus iniciales, CVC o CVC. Y lo anterior nos hace preguntar a muchos de ustedes qué significa esa última C. Esa última C hace referencia al capital, Corporate Venture Capital. Y lo que realmente estamos diciendo cuando nos referenciamos a esa estrategia es que esta estrategia que nos comentaba Camilo, que nos comentaba Santiago, pensaría uno que deriva en una inversión o en una inyección de capital en los emprendimientos. Pero esto realmente es así. Siempre esto finaliza o concluye con una inversión o con una inyección de recursos. Por eso le preguntamos a Carlos Enrique de Ventures CPM qué actividades, además de la inversión, caben dentro de una estrategia global de Corporate Venture. Carlos. Sí, a ver, igual que Santiago, yo también voy a volverme un poco en el tiempo, porque nosotros desde el año 2003 venimos trabajando un tema de innovación en la compañía y como tal solicitamos a la Junta unos recursos importantes para invertir en este rubro y eso viene digamos, en diferentes programas. Entonces, si viniéramos desde la parte más simple, nosotros tenemos unos programas que son desde los colegios, con programas como de la ciencia y tecnología, pues digámoslo así, para descubrir esos nuevos muchachos que tienen ese deseo de emprender y ese deseo de traer algo nuevo a este mundo para solucionar las problemáticas del día a día. Entonces configuramos un programa que se llama el programa Innovate. Ese programa Innovate apalanca a todos los estudiantes de universidades y de maestrías y con ellos lo que haremos es que tienen proyectos interesantes para solucionar algunas problemáticas, los acompañamos en el sentido de que les damos capacidades para formular su proyecto como un emprendimiento, como una posible hoja de ruta en sus vidas y tener una propia empresa que permita llevarlos a ser, digamos, autosostenibles y solucionar esas problemáticas, como les decía. Esos programas de Innovate tienen, digamos, lo hacemos a través de convocatorias. Esas convocatorias este año las vamos a hacer con la Fundación EPM. Anteriormente lo hacíamos directamente con el Parque Explora, pero este año cambiamos a la Fundación EPM y lo vamos a apalancar con otros terceros que tienen, digamos, capacidades y experiencia en el apoyo de este tipo de formulaciones. Luego del programa Innovate, entonces tenemos una aceleradora de empresas. ¿Por qué? Porque ya son empresas que son, digamos, pequeñas, que probablemente son empresas como las que recibimos en la red de ángeles inversionistas, que tienen unas capacidades muy interesantes y una atracción que se ve que es interesante, pero todavía les falta formarse como empresa y tener, digamos, unas capacidades adicionales para lograr ser exitoso a futuro. Todo lo anterior ha sido, digamos, siempre alineado con lo que nosotros vemos a futuro y hoy como del interés de la empresa, ¿cierto? Es de la estrategia nuestra. Entonces, esa aceleradora lo que hace es apalancar estos emprendedores con capacidades, digamos, hay muchos ejemplos, 500 Startups, bueno, pueden nombrar cualquiera de las internacionales, nosotros tratamos de hacerlo aquí nacionalmente, entonces también está Endeavor, etcétera, pero entonces ahí lo que hacemos es generar capacidades. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con Créame y con Ruta N en este digamos, la primera cosecha de empresas aceleradas, las cuales presentamos en Smart Capital, fueron 3 empresas. Con ellas inclusive ya venimos haciendo trabajos como proveedores, ¿cierto? Ya se convirtieron inclusive en algunos
algunos de ellos en proveedores de la empresa, de servicios, de modelos de trabajo, de plataformas, etc. Entonces, esa aceleradora lo que pretende también es llevar a cabo, pues llevar estas empresas a un nivel mayor, ¿cierto? Entonces, vamos en un nivel ascendente de los colegios, vamos a la aceleradora y llegamos a otro punto en el cual es la empresa que se gradúe de una aceleradora debería tener el potencial de ser invertible, por decir algo. Veronorte lo puede revisar, o lo puede revisar entonces el fondo de capital privado de EPM u otro. Y esas empresas, lo que hacemos ahí entonces es recibirlas en nuestro fondo de capital, hacer las debidas revisiones de sus propuestas de valor y mirar sus pitch, emprendedores, etcétera, tracción, fit con la empresa. Y si estamos de acuerdo con ella, que por ahí hay una pregunta también que inclusive decía cómo es la política pues, cuáles son las características del fondo de capital privado nuestro para inversión. Deben ser empresas ya constituidas, empresas con unas ventas, digamos, mínimas de al menos unos 300, 400 millones de pesos. Pueden ser en Colombia, pueden ser en el exterior. Nosotros no tenemos fijación de inversión solamente en Colombia. Nosotros invertimos unos tickets entre 300.000 a 6 millones de dólares, 30.000 dólares hasta 6 millones de dólares. Nunca pretendemos hacer un M&A, o sea, una adquisición completa. Siempre, al igual que Veronorte, somos una participación menor, no inclusive llegando a los 40 y pico %. No, nosotros siempre tenemos participaciones de 20, 25%, en algunas pues tenemos un poco más. Entonces, acompañamos a la empresa ya después con el fondo, y lo que se pretende es que el fondo nuestro es un fondo que digamos tiene una vida útil, digámoslo así. Entonces nosotros tenemos un fondo que arranca el día 0 y termina en el año 10. Entonces nosotros evidentemente en el año 10 desinvertimos, es decir, salimos de esa empresa, de esa inversión, pero nuestra primera opción es nuestro inversionista, que es EPM directamente. Entonces, lo que se pretende, muy similar a lo que explicaba también Camilo, es buscar ese futuro, ¿cierto? Ese futuro es muy incierto, pero hoy hay emprendedores que son muy arriesgados, bastante prometedores y muy dinámicos, como lo decía al principio. Entonces, con ellos queremos llegar a esos nuevos servicios, hablando de nuestra estrategia, nuevos servicios públicos digitales, el intercambio de energía a nivel de plataformas, la gestión de los acueductos, la gestión de toda la infraestructura a través de Internet de las Cosas, los Smart Cities, etcétera, etcétera. Muchas otras, probabilidades o propuestas que hay en el mercado actualmente. Entonces, nosotros vamos, como para resumir, desde los muchachos de los colegios hasta grandes empresas, porque tenemos las 3 programas: Innovate, aceleración de empresas y fondo de capital privado Harvard. Muy bien, Quique, gracias por el aporte. Entonces, como decía, se concluye que hay 3 programas diferentes, no necesariamente, como decíamos, no todos concluyen en temas de inversión. Adicionalmente, existen otras corporaciones que desarrollan programas como las populares hackatones. Hay concursos, pruebas de concepto, etcétera, que al final todo ayudan a complementar y todo le apuntan al mismo objetivo, que era lo que nos compartía Santiago y Camilo al principio. Bueno, ahora, por todo lo que hemos escuchado y siguiendo una definición que leí recientemente de la Universidad de Harvard, del Corporate Venture, que nos dice que es toda relación entre emprendedor y una compañía establecida. Podríamos deducir con esto que esta práctica es exclusiva para corporaciones grandes y exitosas, que tienen todos sus problemas resueltos y lo que buscarían, pensaría uno, serían nuevos rumbos donde de pronto hoy no participan. Camilo, ¿estarías tú de acuerdo con esa afirmación en el caso de ustedes y con las compañías que trabajan o han trabajado, cuando diseñan y ejecutan esas estrategias de Corporate Venture? ¿Están ustedes buscando o ellos buscando fortalecerse en mercados o productos donde ya son exitosos, o estarían desafiándose para participar en mercados donde de pronto hoy no tienen presencia? Les presento a Rosario, mi hija. Pues yo creo que lo primero para decir es, pues una compañía establecida tiene pues unas ventajas en el hoy, pero tiene unas desventajas, y es que en la escala su mandato se hace más complejo, porque tiene que administrar un negocio grande en el día a día.
y eso atrae mucha de la atención de la administración del futuro, y también pues genera unos incentivos al corto plazo que hay veces impiden la asunción de riesgo y la administración de la incertidumbre en el largo. Yo para contestar eso y un poco, pues, no hablar de unos términos como excluyentes, como grande y exitosa, lo miraría un poco como desde los fundamentales. Y es como decía yo ahorita, digamos, el objetivo del venture corporativo, ¿cuál es? Es exponerse a oportunidades altamente disruptivas, que muy probablemente no lo van a lograr, pero en el recorrido hay cosas muy valiosas. Si eso es así, entonces pensemos, digamos, desde el punto de vista económico. O sea, si eso es altamente disruptivo, eso debe ser reúne las características de una cosa altamente o potencialmente muy valiosa. Situémonos en Google, en su fundación. Las condiciones que reunía seguramente eran o apuntaban a algo extraordinario, o cualquier compañía pues, que ustedes conozcan que hoy en día sea potente. Entonces, digamos, desde el punto de vista de oferta y demanda, eso es un activo altamente demandado. No todo el mundo tiene la posibilidad de invertir en Google en la serie A. Es así de simple. Ellos van a recibir capital, o los mejores emprendedores con las mejores ideas, con las mejores condiciones, van a ser selectivos de quién reciben capital. Entonces, la pregunta se vuelve, ¿uno quién es? ¿Quién es uno como inversionista? Entonces, pues a la pregunta sobre organizaciones grandes, pues yo te diría, el tamaño ayuda, tener algo de escala ayuda, no es la única variable importante, pero pensemos que ese emprendedor tiene un costo de oportunidad gigante, pues no le puede dedicar mucho tiempo a inversionistas chiquitos, es mal uso de su tiempo. Y tiene una carrera contra el tiempo porque no tiene caja, son compañías por definición deficitarias en caja, no puede hacer estas malas inversiones de tiempo. Entonces, si uno estructuralmente quiere ejecutar una estrategia de este estilo, pues conlleva a una inversión en tickets un poquito más grandes, y entonces el problema se vuelve uno cómo gestiona ese riesgo, porque ahora desde el punto de vista de capital te estás empezando a exponer. Entonces, claramente tener algo de capital, algo de músculo económico definitivamente ayuda. Y pues obviamente tener la escala pues para hacer el acompañamiento y especialmente pensar más adelante, porque la competitividad como inversionista no solamente es en la puerta de entrada, o sea, a nosotros nos hacen debida diligencia todas las compañías altamente deseables, preguntan quiénes somos nosotros, quién es Nutresa, Usura o Argos, y cómo actuamos y cómo nos vamos a comportar en el tiempo. Porque estas compañías hacen su financiación y su escalamiento por tranches, por rondas, y entonces nosotros somos el tipo de inversionista que tiene la visión y la capacidad para acompañar a organizaciones en el tiro largo, donde sabemos que las cosas no siempre van a ser color de rosa. Y digamos, factores de ese estilo conforman la competitividad como inversionista, ¿cierto? Que a su vez entonces conlleva a ser exitosos en la estrategia. Entonces, para resumir, pues no necesariamente hay que ser una empresa grande, yo diría pues que esa es la variable es disponer del capital para poder hacer esto de una forma consistente y poder tener, digamos, la competitividad para poder llevar a cabo las inversiones más deseables posibles. Ahora, la compañía tiene que ser exitosa, pues yo no lo diría en esos términos. La forma como, pues para hacerlo muy resumido, la forma como yo lo digo es toda compañía, todo corporativo en una posición de liderazgo debería tener alguna actividad que le permita observar e interactuar con organizaciones que tienen capacidades que él no, en su industria o en su, digamos, universo económico de interés. Porque ya sabemos, la disrupción viene de sitios menos pensados y vienen por unos fundamentales económicos que, como decía al principio, y no, obviamente no es peyorativo con los corporativos ni mucho menos, pero los incentivos adentro del corporativo para la tolerancia al riesgo son distintos a los que tiene un emprendedor. El emprendedor pues, puede cambiar el mundo, ¿cierto? Puede ser un Facebook que cambia el mundo. Y pues eso es muy difícil que tenga tierra fértil al interior de un corporativo. Por lo tanto, el futuro de un corporativo no es muy probable que solamente lo desarrolle él solo. Entonces, pues, ¿hay que ser exitoso o no para pensar así? Pues no sé, pero sí hay que tener cierta actitud
Se nos cortó Camilo. Del liderazgo. Camilo, te perdimos en el último comentario, entonces por favor nos repites, porfa. Últimos Sí, 30 segundos. Estaba diciendo que pues, no necesariamente hay que ser exitoso, pero sí hay que tener una actitud de liderazgo, ¿cierto? De mirar hacia adelante sin tener que estarse necesariamente comparando con los vecinos o con alguien que tiene más participación de mercado que yo. Creo que es una cuestión cultural interna importante, ¿cierto? De decir, creo que en el futuro hay estas 5 opciones. Por ejemplo, ahorita Santiago mencionaba salud, nutrición y bienestar. No estoy muy seguro cuál conjunto de variables va a ser el ganador, pues cómo gestiono eso, pero para mí, ¿cierto? Para mi estrategia, y hago las apuestas que se consideran pues ahí. Luego me decías que, me preguntabas si es para mercados existentes o mercados nuevos. Pues por un lado yo te diría, pues estos corporativos con los que nosotros trabajamos tienen unas regiones geográficas súper definidas, y no he visto yo que utilicen la estrategia de venture para decir cómo sería entrar a Portugal. Pues, ¿cómo sería eso? Porque, digamos, el conjunto de variables que les dan fortaleza son otras. Aquí lo que estamos buscando, como yo creo que se entiende por las conversiones, por los comentarios de Quique y de Santi, son otras capacidades diferentes. Lo que sí diría es que dentro de esas mismas geografías hay mercados desatendidos. Que no se pueden atender normalmente con las capacidades existentes. Y yo creo que uno muy básico, para no meterme, pues, digamos, en las industrias que aquí están representadas, en el sector financiero, ir a la base de la pirámide con servicios financieros es súper complejo, pero muy deseable. Eso tiene una cascada social brutal y también es una buena oportunidad de negocio porque ahí está la mayoría de la población. Pero hacer eso con el modelo tradicional, por ejemplo, de la red de distribución con agencias, es imposible. Es demasiado intensivo en capital. La lógica debe estar apalancada en tecnología. ¿Cuál? ¿De qué? Hoy perdimos a Camilo. Bueno, no regresó, entonces sí, continuemos. Hola, Camilo. ¿Volví? ¿Me perdieron mucho? Ahí volviste, nos estabas hablando de la implementación de tecnología para llegar a este ejemplo de la base de la pirámide. Correcto, simplemente ahí para terminar. Pues desplegar un modelo gigante con, digamos, la lógica tradicional para el 70% de la población colombiana, pues podría ser una apuesta de capital demasiado grande. Parecería más lógico, digamos, la lógica de experimentación a través de venture. Y lo estoy poniendo como un ejemplo muy clásico, tal vez. Es económicamente más razonable, estratégicamente en el core del negocio, la misma geografía, pero otro mercado distinto. Súper, Camilo. Digamos que para ir generalizando y sacando conclusiones, vemos que hay dos grandes categorías de beneficios que sacan estas corporaciones a la hora de implementar una estrategia de corporate venture. Una muy orientada hacia el tema estratégico y otra orientada hacia el tema financiero o retribución financiera para la compañía. Entonces creo que es más que claro los beneficios que obtienen las corporaciones cuando establecen este tipo de esquemas. Pero del otro lado de la mesa, para los emprendedores, ¿será igual de atractivo de relacionarse con los corporativos? Gregorio, desde la experiencia de ustedes de la red de ángeles que están relacionados todo el día, todo el tiempo con inversionistas de diferentes perfiles como ángeles y fondos, así como con los mismos emprendedores, ¿qué percepción tiene este público de los corporativos? ¿Los emprendedores sí los ven como grandes aliados? ¿Qué beneficios trae este tipo de relaciones? Y por el otro lado, para el inversionista diferente al corporativo, ¿ven con buenos ojos las inversiones de los corporativos en los emprendimientos o incluso coinvertir con los corporativos en emprendimientos? Gregorio. Listo, Harold. Antes de responder tu pregunta, quisiera hacer una aclaración porque en la sección de preguntas hicieron un comentario con respecto a algo que dije acerca de ayudar a sobrevivir las compañías en etapa temprana. En el comentario decían con toda razón que la meta no debería ser solo sobrevivir, sino consolidarse, ser exitosas y crecer. Y claro, esa es realmente la meta. Lo que pasa es que para poder consolidarme, para poder ser exitoso, lo primero que tiene que pasar es que sobreviva. Entonces digamos que sobrevivir es tirando la
como el rasero bajito, pero es porque es la base para construir sobre eso. Obviamente lo que queremos es obtener, como dice Camilo, retornos extraordinarios, y eso es lo que buscan los inversionistas, es lo que buscan los fondos, eso es lo que hace, de hecho, que pueda existir esta industria. O sea, el capital emprendedor es una industria a nivel mundial que vive de esos grandes retornos. Entonces, claro que sí, lo que se busca es crecer, consolidarse, ser exitoso, pero lo primero que hay que asegurar es la supervivencia. A eso me refería, pues, y no quisiera que fuera malentendido ni malinterpretado, porque ninguno de los que entra, ni el emprendedor, ni ningún inversionista quiere sobrevivir. Lo que quiere es ser una empresa grandísima, que genere retornos, que genere empleo. Lo que pasa es que desde la mirada un poco agregada, desde la mirada de política pública, incluso si se quiere, hay un problema de mortalidad en ese punto. Entonces, a eso me refería cuando decía sobrevivir. Ahora sí, Harold, y perdón por tomarme pues ahí el espacio para hacer esa aclaración. Bueno, desde el punto de vista del emprendedor, definitivamente hay muchísimos beneficios, y depende un poco de la forma en que se relacione el corporativo, porque como vimos ahorita, hay varias formas. Puede ser alianzas, puede ser programas corporativos de aceleración, pero me voy a enfocar en la respuesta en la inversión. Cuando yo como emprendedor recibo inversión de un fondo corporativo, ¿cuáles son mis ventajas? Entonces, en primer lugar, tener acceso a un montón de relacionamiento que tiene el corporativo, para mí es pues, para mí como emprendedor sería muy beneficioso. Yo he tenido la oportunidad de verlo de cerca con ERCO, es una de las compañías que tiene, en donde ha invertido el Fondo de Empresas Públicas, y definitivamente ellos se han beneficiado no solamente por el dinero, se han beneficiado muchísimo por toda la estructura que también tiene EPM. Ahí es interesante porque se ve a veces la fricción de la diferencia de velocidades que tienen unos y otros, pero en todo caso EPM ha sido un gran, es como una especie de andamio que le ayuda a la compañía a formalizar un montón de procesos. Por ejemplo, un caso concreto que le aplica no solo a ERCO, sino a muchísimas compañías, es la formalización del gobierno corporativo. Algo tan sencillo como eso. Cuando entra un fondo de Venture Capital, pues se trae toda una experiencia de cómo gestionar el gobierno. Y eso, digamos que lo podría traer a la mesa también cualquier fondo, no necesariamente un corporate, pero el corporate sabe cómo funciona el gobierno en esa industria específica. Entonces, pasando desde la construcción de capacidades internas de funcionamiento hasta entradas al mercado, y obviamente, que también lo dijo ahorita Carlos Enrique, pues el exit. Ahí hay un posible exit muy claro que para el emprendedor es súper interesante. Hay emprendedores que fundan las compañías pensando dejársela a los nietos y a los bisnietos, pero hoy en día hay toda como una generación de emprendedores que lo que quiere es ayudar a mejorar el mundo y obviamente hacer dinero en el camino, y tienen claro que llega un punto en que ellos tal vez no sean los mejores dueños ni los mejores gestores de las compañías, y están completamente en paz con que llegue alguien, compre su negocio y lo lleve a otro nivel, y como les decía, pues por ahí derecho les genere muy buen dinero para ellos. Entonces, el exit definitivamente es también una de las grandes ventajas que pone al alcance de los emprendedores relacionarse con un CVC. Desde el punto de vista de los demás inversionistas, ahí en la red tenemos la fortuna de contar con inversionistas de todo tipo, incluso tenemos corporativos también, y tenemos family offices de diferentes tamaños, de diferente nivel de sofisticación, personas naturales, empresas que no tienen formalmente un fondo, pero están buscando hacer inversión, buscando todas las ventajas de las que ya hemos hablado. Y definitivamente cuando uno ve, como miembro de la red, yo antes de ser el gerente fui un miembro de la red por 2 años, cuando uno ve que hay un corporativo interesado,
a uno inmediatamente le da confianza. Eso es lo primero. O sea, si el gestor profesional que sabe el negocio, que está ahí metido, ve que hay un valor interesante en esta compañía, que yo también, con un conocimiento diferente, posiblemente con menos experiencia, estoy intuyendo que existe, pues yo veo ahí confirmada mi idea inicial. Entonces, primero me genera seguridad y me anima a seguir explorando esa posibilidad. Si se da la coinversión, pues todo lo que beneficie al emprendedor, que fue lo que ya hablé un poco, pues me beneficia a mí como inversionista. Todo lo que ese CVC ayude a crecer una compañía donde yo también invertí, pues obviamente me beneficia. Además que me genera también un montón de conocimiento si yo logro tener interacciones con él. Entonces, si yo logro tener reuniones conjuntas, participar de comités, lo que sea, estoy viendo cómo ese gestor profesional ayuda a esa compañía, estoy aprendiendo también yo cómo gestionar otras inversiones que pueda hacer. Y por último, pero muy relacionado con el punto de la seguridad, muchas veces un family office o una persona natural no tiene los recursos para hacer la diversificación que sí puede hacer un CVC. Y eso hace que cuando yo invierto y un CVC también invirtió, yo esté un poco más tranquilo de que hay alguien muy bueno ayudándome a cuidar pues mi plática, que es un poco más escasa. Esos son los beneficios. También hay algunas, puede haber algunos problemas o algunos contras, pero yo creo que en todo caso son completamente superados por los beneficios. Un contra para el emprendedor puede ser sentir que pierde cierto nivel de autonomía, pero eso le va a pasar con cualquier inversionista. Eso, de hecho, es muy difícil que alguien logre crecer y escalar un negocio si no está dispuesto a compartir de cierta forma el gobierno de la compañía, si no está dispuesto, por decirlo de una forma mucho más cruda, a dejarse ayudar. Entonces, creo que ese es un contra muy bajito. Para un coinversionista, un contra puede ser precisamente la diversificación que tiene el CVC. El CVC pues tiene los huevos en diferentes canastas. Yo como persona natural o ángel inversionista, tal vez ese es mi único huevo y esa es mi única canasta, entonces tal vez a mí me duele más que al corporativo, y en algún momento puedo sentir que no estamos alineados en ciertas decisiones. La más cruda sería la decisión de cerrar. Un corporativo está dentro de su interés totalmente hacer write-offs, o sea, necesita en cierto momento hacer el mismo una purga, una poda para poderse dedicar a las mejores compañías que tienen su portafolio. Y si yo tengo la mala fortuna como ángel inversionista de haber coinvertido en una compañía que es candidata a ser podada, pues ahí podría entrar a tener intereses que van en contravía. Entonces ese es como un poco el contra. Pero definitivamente los beneficios son mucho mayores a mi manera de verlo. Obviamente pues aquí habrá puntos de vista de cada uno, pero lo que he visto con mis compañeros inversionistas, con los miembros de la red, es que definitivamente un corporativo es una gran señal de que uno está identificando una gran oportunidad y que además traen un montón de beneficios para el emprendedor y para los coinversionistas. Gracias, Gregorio. Y ahí, hablando de ese tema de diversificación y cómo hacemos para colocar los huevos en el mayor número de canastas posibles, pensando yo personalmente, cuando inicio operaciones de un donde debo diseñar un norte a través de una tesis de inversión en la que establecemos en qué, cómo y dónde invertimos, en el lado del corporativo la lógica nos dice que si eres una compañía, por ejemplo, de servicios financieros, tu objetivo sería abordar solamente fintechs. O si eres una compañía de alimentos, tu objetivo sería abordar solamente startups del mundo de alimentos y de bebidas. Pero Santiago, esto es cierto, esto es adecuado. ¿Deberían las estrategias de corporate estar basadas exclusivamente en el área de expertise del corporativo o posiblemente podrían ir mucho más allá?
La estrategia de un fondo de estos o de un programa de inversión, pues cada compañía debe escogerlo, ¿cierto? Y uno puede jugar de muchas formas. Un camino es, Harold, el que mencionaba, si uno enfocarse en el corazón de su negocio, eso es válido, ¿sí? Dentro del set de estrategias que uno puede escoger. En el caso de Nutresa, donde tiene un rol exploratorio y estamos poniendo la vara bastante lejos, pues curiosamente lo que ocurre es que esas inversiones que en apariencia son más naturales no encajan dentro de la estrategia. Entonces, compañías que tienen producto o que tienen una marca que está de moda y que está creciendo muy rápido, pero que es algo, digamos, no tan disruptivo, pues no están encajando dentro de la estrategia de Nutresa Ventures. Por el contrario, unas cosas más lejanas que hoy no tenemos, donde tenemos mucha más distancia que salvar para llegar a entrar a ese mundo, a ese tipo de negocios, a esa categoría, es donde mejor encaja nuestra estrategia, porque la escogimos de esa forma. Estamos tratando de establecer hilos que nos lleven a ese futuro que soñamos y que pues tenemos una idea de más o menos por dónde es, pero puntualmente pues no sabemos, o sea, es un campo de incertidumbre inmenso. Entonces, al ser tan exploratorio, las cosas más naturales no encajan. Por otro lado, en el ejemplo que das, digamos, si una compañía financiera debería invertir solo en fintech, pero yo creo que uno debe mirar su cadena de valor completa y uno puede encontrar disrupción y puede encontrar capacidades en toda la cadena de valor, en proveedores, en procesos. Por ejemplo, nosotros en uno de los frentes que tenemos, que es el de productividad y sostenibilidad, pues encontrar cómo hacer las cosas mejor. ¿Cierto? Hay procesos que se pueden, robotización, automatización de procesos. Entonces, pues, si bien uno puede hacerlo y es válido tener una estrategia de esas, yo creo que uno estaría desaprovechando el potencial que tiene una herramienta como una estrategia de Corporate Venture Capital. ¿Cierto? Entonces, pues del lado nuestro lo hemos definido de una forma más amplia, pero cada quien que vaya a dedicarle recursos financieros, recursos humanos a un programa de estos dentro de su estrategia, debe definir a qué le va a apuntar, porque esa claridad hace que al final uno se enfoque muy bien en cómo, con quién, de qué forma relacionarse. Quería hablarles de un ejemplo que en ese tema, digamos, de puntual también, el tema, por ejemplo, del empaque, ¿cierto? Pero nosotros somos una compañía de alimentos, pero hoy incluso la definición de la industria en inglés es packaged foods, comida empacada. Y una de las preguntas que nos hemos hecho es, uno, ¿cómo mejorar el empaque? Pero otro, ¿qué tal si hay modelos de negocio que no requieran empaque? ¿Cierto? Entonces, al final sí estamos, de alguna forma, transformando la entrega del producto, pero no necesariamente está en el corazón de lo que hacemos hoy. Entonces, para dar un ejemplo, digamos, hay que verlo de una forma, yo diría, amplia, si uno quiere realmente sacarle millas al programa. Súper, Santiago, ¿no? Y eso es una excelente noticia para los emprendedores porque, digamos, gran parte del éxito de una discusión o una negociación se basa en el conocimiento de tu contraparte. Y muchas veces, como decía ahorita, la lógica nos lleva a pensar que si mi contraparte es un fondo, un corporativo que nace dentro de una matriz de cierto sector, sus intereses deben estar alrededor de ese mismo sector. Y fíjate que simplemente conociendo un poco la información sobre su tesis de inversión, podemos profundizar y darnos cuenta que esos intereses van mucho más allá y que posiblemente pueden encajar con los intereses de mi emprendimiento, que no necesariamente están inmersos en el sector de la matriz de este corporativo. Hablando de corporativo y en representación de pronto de muchos de los que están presentes en el público o con interés en vincularse activamente del ecosistema emprendedor, para muchos algo inexplorado aún, surgen dudas y muchas inquietudes sobre la ejecución de una estrategia de corporate. Camilo, desde tu experiencia y basado también en experiencias y conversaciones con tus colegas, sobre todo lo que han visto y lo aprendido con Sura, con Argos y con Nutresa, ¿cuáles consideran que son aquellos grandes desafíos y retos a la hora de diseñar e implementar una estrategia de corporate dentro de una compañía? A ver, yo pensaría que el reto más grande, ahorita hablamos digamos, de tamaño, que tiene que ver con acceso a capital,
hablamos de una disposición, de una cultura, y yo te diría que separaría la respuesta en dos componentes. El primero es, digamos, el entendimiento del riesgo de tal manera que permita un compromiso de la estrategia en su ciclo completo. Digamos que qué tanto está dispuesto, qué tanto lo entiende la organización, aparte de lo apetitoso que es, de lo sexapiloso que es, de verdaderamente comprometerse con esto, porque digamos que creo yo personalmente que el venture corporativo no es una moda. Creo que es una herramienta de gestión que nos llegó a nosotros, digamos, recientemente, en los últimos años, digamos, los últimos 5 o 6 años nos llegó y ahora está cogiendo fuerza de verdad. Y si uno mira las estadísticas globales hoy en día, 45% del venture capital global es venture corporativo, entonces digamos que hay relevancia ya en la industria como un todo. Pues yo no jugaría a ser inversionista de venture. No creo que es una cuestión de salir para ensayar, sino verdaderamente meditarlo a profundidad y entender sus implicaciones. Con un detalle que a veces se escapa y para nosotros que estamos, digamos, en la línea todos los días con los emprendedores, lo vemos mucho, y es que es una comunidad inversionista súper chiquita. Estamos hablando que en el mundo hay 10.000 transacciones de venture en el año, digamos, profesionales, más allá pues de ángeles y otras que están muy atomizadas, sino fondos de venture haciendo transacciones. Yo diría digamos, acumuladas en un pareto de inversionistas. Entonces, esto es una comunidad que se conoce. No se conocen todos con todos, pero yo te diría, pues todo el mundo conoce a Sequoia. Y entonces, si uno está en la lista negra de Sequoia, pues es una cosa grave. Entonces, volviendo al concepto de competitividad como inversionista, pues todas las herramientas de gestión que un corporativo desarrolle, pues debe hacerlo con competitividad. Entonces eso implica conocer el riesgo, entenderlo, tomarse el tiempo que sea necesario para profundizar, porque luego creemos nosotros el compromiso es para hacer el ciclo completo, es para acompañar a las compañías en las buenas, en las malas no necesariamente con capital, pero estar presente. Y digamos, en momentos como estos, pues que hay muchos retos, la liquidez desaparece, cosas de ese estilo, pues digamos tener fundamentos grandes para continuar y para saber actuar. El otro es en lo estratégico. El otro reto es que es natural que en una organización, cuando uno lleva una cosa nueva, disruptiva, que posiblemente canibaliza algún esfuerzo interno o compite con una iniciativa interna, pues genera rechazos. Los corporativos emiten unos anticuerpos y pasan este tipo de cosas. Y es natural y es bueno porque obliga a que la compañía esté bien preparada y que las decisiones que tome estén bien fundamentadas. Entonces también saber lidiar, no con que el camino esté despejado, no con que todo entre suavecito y todo el mundo lo entienda, sino cómo gestionar la adversidad y saber que tiene que tomar decisiones a pesar de que hay personas que van a decir no es por ahí, o esto no nos conviene, ¿cierto? Es un conjunto, como yo le decía ahorita, de opciones que la organización crea para sí misma en el futuro en caso de que esas opciones se materialicen. Entonces yo diría que esos son como los dos universos de retos más complejos que yo veo, que lleva naturalmente que para algunas compañías no sea viable, no lo toleren, no son capaces, o sea catastrófico, o sea muy grave porque digamos hacen unas pequeñas primeras inversiones. Desafortunadamente alguna compañía se les quebró, no entienden el riesgo, reversan la estrategia y se crean paradigmas. Y nuevamente, pues es una capacidad corporativa, no significa que todo el mundo que va a ser exitoso en el futuro lo tiene que hacer, pero sin duda es una fuente de conocimiento potente. Entonces, pues, qué lástima uno matar una iniciativa de este estilo por crear un paradigma, por no haber entendido los fundamentales desde el inicio. Gracias, Camilo. Escuchando un poco lo que dices, que esto no es una moda, definitivamente una fuerza que llegó para quedarse, que año tras año vemos cómo cobra más relevancia dentro del panorama completo de capital emprendedor o de VC. Eso definitivamente nos motiva y nos da una luz, sobre todo a los emprendedores, de que se van abriendo y fortaleciendo cada vez más fuentes alternativas de financiación y de inversión para sus planes de crecimiento.
Por otro lado, también estamos escuchando y vemos que las políticas públicas del gobierno nacional y también del gobierno local están muy orientadas hacia el mundo del emprendimiento. No obstante, según estadísticas globales y de industria, vemos que de 100 startups que identifica un fondo, un corporativo, solamente se están invirtiendo en una o dos. Gregorio, ustedes que ven y acompañan procesos de inversión día a día y tienen contacto con diferentes tipos de inversionistas, ¿por qué creen que este indicador es tan bajito? Bueno, pues el indicador, como decías, de toda la industria es más o menos así. O sea, no solamente los CVCs tienen esas tasas, por lo menos en la red, que tenemos como red una super tesis de inversión, porque es la suma de las tesis de todos los inversionistas que tenemos, que como les decíamos ahora hay de varios tipos. Nuestro indicador el año pasado, que fue un año de mucha inversión, fue más o menos del 2%. Nosotros vimos 400 compañías y hubo inversión en 8. Yo creo que los CVCs tienen un indicador todavía más bajito porque su tesis es muy exigente, es muy estricta. Y no solamente la tesis en cuanto a sector o capacidades que quiero encontrar en esa compañía a la que lo voy a invertir, sino que también la escala es importante. Tiene que ser, y esto pues aquí lo saco de una conversación precisamente que tuve con Camilo, para que sea candidato de inversión, tiene que tener, de acuerdo a la tesis que maneja Aeronorte, la capacidad de transformar la industria. También lo que decía ahorita Santiago, no es que quiero comprar mercado, eso se hace desde otra área, eso no se hace desde el área de venture. Pues yo no hago una adquisición para capturar mercado con mi fondo de venture capital. Tiene que ser que me traiga algo que yo estoy buscando. Entonces es una tesis muy exigente, no solamente, como les decía, desde el punto de vista de quiénes pueden aplicar, sino que también las condiciones son muy grandes, pues su impacto tiene que ser muy grande, su escala tiene que ser también importante. Entonces ya eso hace que muchísimas compañías no apliquen. Y el resto yo creo que se explica, al igual que se explica para todos los otros jugadores del mercado, en que pues es que encontrar una inversión es se tienen que alinear muchas cosas. Si yo soy un inversionista ángel, para empezar, me tiene que alcanzar la plata. Esa es una de las primeras. El ticket tiene que ser adecuado para mí, pues para decirlo de una forma un poco más elegante. Pero además, yo tengo que tener capacidad de aportarle más que el dinero a ese emprendimiento al que le voy a invertir. Pero además el emprendedor también tiene que querer que yo le invierta. Hay tratos que se dañan es porque el emprendedor dice que no, eso también pasa. Tienen que, por ejemplo, la macroeconomía y circunstancias externas, como estamos viendo hoy, muy claramente también juegan un papel. Nosotros tuvimos un foro de inversión el primero del año, el 20 de marzo. ¿Y cuándo fue que nos mandaron la cuarentena obligatoria? No sé si 2 días antes o 2 días después. Pero entonces, ese día presentamos una empresa, una empresa que quiere ser un gran agregador de coworkings, como una especie de aprovechar como un feedback de coworkings, aprovechar la capacidad ociosa de los coworkings. Ese 3 días antes sonaba como una super idea, hoy le tocó pivotear el negocio impresionante para poder encontrar algo de valor en esta nueva situación. Entonces, esas situaciones también juegan un papel, se tienen que combinar muchos elementos y yo creo que eso es lo que hace difícil pues lo que hace que esa tasa de inversión sea tan bajita. Hay muchísimas ideas de negocio, mucho emprendimiento, pero no todos son, primero, de calidad, pues hay que decirlo, pero incluso los de calidad tienen que reunir un montonón de características que hagan match. No sé si hay alguno de los compañeros pues puede agregar algo, pero desde lo que yo he visto en la red de ángeles es eso, es que son muchas variables que se tienen que alinear. Y en los CVCs es más difícil aún porque su tesis es muy estricta y debe ser así.
Así es, Gregorio, muchas gracias. Sí, un breve comentario es que este indicador no es propio de Colombia, no es propio de Medellín, no es propio de Latinoamérica, esto aplica globalmente. Y yo creo que la manera como podamos subir un poco ese número va a ser, uno, teniendo muchos más emprendedores y dos, teniendo más jugadores del lado de la inversión y la financiación. Decía Camila ahorita que es un gremio, un ecosistema bastante reducido en número de participantes, y así es, pero también mencionaba que desde hace 4 o 5 años, diría yo que había 0 oferentes de capital del lado corporativo. Hoy tenemos varios con grandes chequeras dispuestas para ser invertidas y canalizadas en emprendimientos. Del lado de la red vemos cómo anualmente se incrementa de manera significativa ese número de miembros, que nació como una red de ángeles inversionistas, y vemos hoy la evolución que ha tenido hasta convertirse más bien en un grupo de inversionistas donde no solamente lo integran ángeles, sino oficinas de familia, corporativos, fondos, etc. Entonces, en la medida que esa contraparte, que ese lado de la financiación vaya creciendo, posiblemente también irá incrementando el número de inversiones, sin flexibilizar un poco esos requisitos y exigencias de calidad, porque eso sí siempre se va a mantener, y de hecho se debe robustecer y volver más exigente, sobre todo en las etapas y momentos que estamos viviendo. Ahorita Gregorio mencionaba algo que dentro de la red se goza de ese beneficio de tener una super tesis, porque se reúnen intereses de un montón de gente. Pero en el lado, por ejemplo, de EPM, Carlos Enrique, cuando ustedes definen una tesis tan específica, que si no estoy mal, se basa en 4 sectores que son gestión de aguas, energía, telecomunicaciones y gestión de residuos, ahí ¿cómo es la cosa para ustedes? ¿No se vuelve mucho más complicada esa identificación de oportunidades o en el scouting, como se le llama técnicamente, para encontrar aquellos mejores emprendedores donde ustedes invierten? Sí, Harold, sí, alineado con todo lo que han dicho y digamos la estadística internacional. Esto tiene bastante, digamos, hay que relujar bastante para encontrar tesis y propuestas de valor bien interesantes. Nosotros en el Fondo 1 tuvimos la oportunidad de mirar a través de nuestro gestor profesional más o menos unas 650 empresas para invertir en 12. Es decir, un ratio casi de 1.9, 1.8%. Entonces, sí, es muy difícil. Es un tema de oferta y demanda. Como ustedes decían, la demanda no había mucha oferta de dinero, entonces tampoco había mucha atractividad para los emprendedores a nivel regional. Yo creo que ahora está empezando a surtir mucho más efecto el tema de aceleración de empresas, el tema de apoyo que tienen Finance Startups, etcétera, Rockstar y otras. Entonces se están viendo un poco más las nuevas compañías tratando de salir adelante. Entonces creería uno que ese ratio puede que se mejore un poquito, pero evidentemente ahora nos ataca el COVID también y puede que hayan otro tipo de situaciones que las hablaremos más adelante. Pero para nosotros, digamos que hay una parte de la que ustedes también están preguntando, digamos, desde el público y tú, Harold, es cómo, digamos, nosotros cómo nos fijamos en una empresa y para que evidentemente la podamos entrar digamos, a analizar. Primero que todo, pues tiene que tener una propuesta de valor muy interesante que esté alineada con la estrategia de EPM, que como tú lo decías, nosotros estamos interesados en invertir en empresas que estén alineadas con la estrategia, es decir, con el tema de energía, el tema de aguas, el tema de residuos sólidos, que es un potencial muy alto. Y adicionalmente, algo que yo veo que en el mundo hoy por hoy está bastante pobre en ofertas, es cómo combatir este tema del cambio climático, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho que ver ahí, entonces tenemos proyectos de sostenibilidad que son interesantes. También nos gustaría mucho entonces entender ese tema. Smart Cities. Entonces, si tú estás, si alguna de las personas que nos está escuchando está alineada con eso, entonces seguimos a una segunda etapa que es, listo, miremos entonces cómo es el fit. Si no, es que yo vendo tecnología nomás y vendo tecnología para eso, pues no nos interesa. Nosotros queremos una propuesta de valor que sea diferenciada, que sea difícil de copiar, que tenga un equipo de trabajo detrás que es el que va a mover esa máquina, ¿cierto? Nosotros no vemos solamente
una idea, sino quién está detrás. Y detrás hay esa ambición, ese deseo de salir adelante, ese esquema emprendedor que es muy, muy interesante, pues que uno inmediatamente lo identifica. Y por último, el tema de la atracción, que siempre nosotros en la jerga pues hablamos de la atracción, es decir, vemos que esa empresa a futuro tiene potencial de crecimiento interesante, de escalar, qué tan fácil es yo llevarla de ahora que estoy en Colombia, pues llevarla a mis empresas en México o en Chile o en otras ciudades, cómo la aplico a diferentes culturas y es sinceramente fácil de escalar. Y en ese orden de ideas, entonces ya pasamos a una etapa de, bueno, ven, hagamos un análisis más profundo, miremos números, miremos otro tipo de cosas y entonces nosotros procedemos ya con unos comités internos, primero un comité que es un comité que se llama asesor de EPM, que son los vicepresidentes. Si ese comité lo valida, ya pasamos a un comité de inversiones, que ese comité de inversiones puede que lo vea 1 o 2 veces, puede ser inclusive varias veces, pero ese comité es el que finalmente decide si hacemos la inversión o no hacemos la inversión. Y de hecho nuestro fondo tiene, pues nuestra forma de trabajar, más bien, tiene una sui generis, ¿cierto? Digamos, pues nosotros somos una empresa pública, no podemos hacer lo que, por ejemplo, podría hacer Nutresa o las otras compañías directamente. Nosotros tenemos un fondo de capital que está estructurado de una forma diferente y tenemos una sociedad administradora y un gestor profesional y con ellos somos, digamos, hacemos una parcería y con ellos hacemos todo el scouting y la inversión como tal, ¿cierto? Entonces con el gestor profesional, que en este caso podría ser una entidad como Veronorte, hacemos el análisis de todas las propuestas, llegamos al comité de inversiones y ese comité de inversiones define sí o no y entonces ya se le solicita al inversionista, es decir, a EPM, el dinero y se invierte el dinero y ya entramos entonces a trabajar conjuntamente con ellos porque es otro tema que es muy, muy importante que Camilo sí lo manifestó y es, bueno, invertimos en la empresa y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar, entonces ¿cómo transferimos ese conocimiento? ¿Cómo yo me gano las capacidades y cómo la empresa le entrega además un conocimiento de lo que nosotros tenemos, la infraestructura, los clientes? Entonces ahí empieza un tema de trabajo muy interesante y bueno, digamos que es como muy resumidamente cómo lo trabajamos nosotros en EPM. Muchas gracias, Quique. Recuerden a todos los asistentes, porfa, hacer sus preguntas a través de la plataforma, en el icono que tiene el globito con el signo de interrogación. Las que tengan más likes serán las que finalmente escogeremos para abordarlas y compartirlas con los panelistas. Bueno, ahora pensando un poco en la situación actual, no solo lo local sino global, donde nos estamos todos viendo impactados por la pandemia del COVID-19, hemos visto que muchas compañías están tratando de ser mucho más eficientes con sus cajas y más precavidos con sus gastos. En los presupuestos de los próximos meses seguramente también veremos que temas no esenciales serán suspendidos y le daremos cada vez más prioridad a otros temas procurando con la continuidad de nuestras operaciones. Santiago, ¿cómo estás viendo el tema del COVID que pueda afectar los planes de corto y mediano plazo del Corporate Venture? ¿Definitivamente piensas tú que los acelera o por el otro lado los pondría en stand-by? A ver, primero, pues el actuar del Grupo Nutresa en todos los frentes, no solo en nuestro Corporate Venture, en Nutresa Ventures, es de largo plazo, ¿cierto? Nosotros, algo que nos caracteriza es la persistencia y la sostenibilidad claramente está relacionada con una visión de largo plazo. Entonces, estas estrategias pues, no van a cambiar a pesar de que tenemos una coyuntura que, por supuesto, hay que atender. ¿Qué hemos hecho? Pues el programa, como les contaba, es una alianza estratégica con Veronorte y lo que hablamos hace un par de semanas es, bueno, ¿en qué nos concentramos? ¿Cómo podemos utilizar el programa para ayudarnos a traer las capacidades que se vuelven prioritarias o más urgentes en este momento? Entonces, dentro de el grupo de Go-to-Market, la forma en que llegamos o nos relacionamos con el consumidor, cliente o comprador, decidimos darle una acelerada a la exploración del e-commerce, de la llegada directa al consumidor puntualmente. ¿Cómo llegar directamente al consumidor? Porque lo que está ocurriendo con el distanciamiento social
es que pues, cambian los hábitos del consumidor y algunos espacios que tenía antes para comprar en algunas de las líneas de negocio de Nutresa, puntualmente el de restaurantes es el más afectado. La gente, los restaurantes están cerrados y seguimos atendiendo a través de domicilios. Entonces lo que hicimos fue darle un viraje y digamos, cambiar un poco la velocidad de esa temática puntual, la de go-to-market, y yendo puntualmente dentro de ese grupo de inversiones, cómo llegar directamente al consumidor. Entonces, el sentido de la urgencia que nos trajo el COVID, pues hizo que aceleráramos un frente que estaba dentro de muchos temas y vamos a enfocarnos en este porque es el que más valor nos puede traer en la coyuntura actual. Ahora bien, el COVID también desde el punto de vista si uno lo mira macro, pues es una inversión de riesgo, ¿cierto? Y claramente como reaccionan los dueños del dinero es en el flight to quality, empiezan a buscar un poco de protección y le bajan el riesgo a los portafolios, y lo que vamos a ver es una menor inversión en términos de volumen en este tipo de emprendimientos en el mundo. Eso pues, es una verdad de apuño, ya se empiezan a ver los números, pero por otro lado puede haber oportunidades de esa escasez. En los agentes como nosotros, que tenemos una visión de largo plazo, se nos pueden abrir unas puertas que antes estaban cerradas. Es decir, unas compañías muy atractivas que no nos paraban bolas, pues ahora es posible que se nos abran unas ventanas para invertir en ellas. Entonces, como todo en esta vida, todo tiene dos caras. Y hay una oportunidad detrás de esta crisis, por supuesto. Muchas gracias, Santiago. Gregorio, desde tu conversaciones del día a día con los 30, 40 inversionistas de la red, ¿cómo están viendo esta situación desde otros perfiles? Bueno, pues se parece un poco lo que decía Santiago. Por un lado, varía un poco del tipo de tipo inversionista a tipo de inversionista. Los family offices, digamos, hay como dos categorías. Están los que tenían su dinero para inversión en emprendimiento muy separado y muy blindado. Estos están dispuestos a seguir invirtiendo y de hecho están pendientes de qué compañías se ven beneficiadas por la nueva realidad. Entonces todo lo que sea trabajo remoto, digitalización de procesos, delivery incluso. Entonces están atentos a estas oportunidades, lo que pueda haber en salud, que a mí personalmente me gustaría conocer más emprendimientos en health tech que podamos llevarle a los inversionistas, pero también hay otras family offices que lo que han dicho es esta plata que inicialmente habíamos dicho que era para emprender, dejémosla quieta, guardémosla por si nos toca proteger la empresa que hoy en día está generando, pues, o el negocio industrial o el negocio establecido. Los corporativos, los que tenemos en la red, un poco, ellos tienen su caja, digamos, blindada, entonces ellos se parecen más a los family offices que hablaba en primer lugar, están buscando están buscando qué tipo de emprendimiento se beneficia con la nueva realidad y tratando de entender no solamente no solamente cuáles se ven beneficiados por la situación actual, sino por la situación en la que va a quedar la economía y va a quedar el mundo una vez pasemos, porque estamos en una situación súper dura, pero definitivamente se tiene que acabar en algún momento, entonces todo el mundo está tratando de entender cómo va a ser el nuevo mundo. Y igual, así, pues casi en general todos los inversionistas están entre esas dos tendencias, entre cuidar la liquidez, sea porque la necesitan para las compañías que ya están en marcha, que ya están funcionando, o sea simplemente porque tienen temor y prefieren esperar un poco para tener un poco más de claridad. Y los otros inversionistas, digamos que en el otro extremo de ese espectro están los que tienen el recurso libre o asegurado o blindado de alguna manera y están tratando de entender cuáles son las mejores oportunidades. Yo creo que el efecto neto es una caída no en el número de negocios, sino en el tamaño, tal vez, en el volumen. O sea, todos, incluso los que tienen el dinero, están queriendo hacer tickets más pequeños,
pero no están privándose de entrar en la oportunidad, más bien están tratando de negociar condiciones para hacer follow-ons rápidamente. Entonces más bien están es como comprando la opción y tratando de ver cómo logran hacer inversiones más grandes cuando haya un poco más de claridad, pero en todo caso buscando las oportunidades desde ya. Y desde el punto de vista de los emprendedores, pues definitivamente se están abriendo opciones, no solamente como decían ahorita, pues compañías que inicialmente no estaban buscando o inversionistas de cierto tipo, pues ahora están abiertos a cualquier tipo de inversionistas. Pues había compañías que decían, no, yo ya quiero es un fondo, y de repente ahora dicen, bueno, no, tal vez sí me sirve un ángel en este momento. Y flexibilizando también sus términos. En la red hace poco logramos hacer una coinversión 4 ángeles. Nunca habíamos entrado juntos tantos en una inversión, y fue en gran parte porque el emprendedor flexibilizó 100% los términos iniciales que había ofrecido pues cuando presentó la oportunidad. Entonces creo que es una época de muchos retos, pero definitivamente de muchas oportunidades también. Gracias, Gregorio. Pasando a un panorama completamente optimista y mirando hacia atrás, ojalá prontamente, Quique, ¿qué aprendizajes podrá sacar el mundo del venture capital de esta situación? Venture como macrosector, no solamente el mundo corporativo. ¿Crees tú que la industria de venture post-COVID estará más fortalecida? ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Bueno, sin ser el experto, porque yo no soy el experto, pero sí leo y entiendo un poco lo que es en el mundo. Yo veo que esto antes afectará bastante el tema de venture capital, evidentemente. ¿Por qué? Porque pues si dividiéramos esto en las 3 etapas del venture, que primero es la búsqueda de empresas, después la inversión y después las exits, vamos a hablar en orden. Si nos vamos a la inversión, al scouting, que es la búsqueda, yo diría que el mundo luego del COVID, pues evidentemente, como decía Gregorio, ha cambiado muchísimo, tiene muchas nuevas formas de hacer las cosas. Entonces hay unos sectores que van a ver bastante afectados, muy afectados, otros sectores que se van a volver muy interesantes. El sector de la salud, por ejemplo, es un sector que en este momento debe tener muchísimas, necesidades de buscar esas nuevas lanchas rápidas que le van a permitir salir adelante de esta turbulencia, soluciones remotas de trabajo, Internet de las cosas, temas de contactless, robots, logística, desarrollo de software, etcétera. Esas industrias que van a tener un momento muy interesante ahorita. De pronto la industria nuestra de servicios públicos, no mucho, pero evidentemente hay unos temas de teletrabajo en los cuales podríamos nosotros empezar a mirar con Smart Cities cómo podríamos empezar a participar, y los servicios públicos que siempre van a estar, pues porque todos tenemos hasta el momento servicios públicos 7x24, gracias a nuestros muchachos que están en el terreno trabajando día a día. Si nos vamos al tema de la inversión, leyendo algunos documentos y papers, se dice, por ejemplo, Ernst & Young, que en la India, por ejemplo, hay una caída del venture capital entre un 45 y 60%. Es decir, esto puede que se ralentice bastante este año 2020. O sea, es decir, si habían 100 pesos para invertir, ya van a haber 40 pesos para invertir. Entonces, obviamente, como les decía, esto es un mercado de oferta y demanda. Puede que la oferta ya no sea tan interesante. Igualmente, 500 Startups también hizo una encuesta con 139 VCs y encontró que más o menos el 70% de ellos decía que tenía una expectativa negativa. Entonces yo, pues como te digo, no soy el experto, creo que nos debemos de ceñir a este tipo de comentarios. Y también esto, pues digamos que puede durar entre 1 o 2 años aproximadamente, es decir, la ralentización de los venture capital. Y Crunchbase también, que es una base de datos muy importante, también dice, bueno, evidentemente las rondas de inversión en el 2020 puede que sean más pequeñas. Si estabas buscando 10 millones de dólares, puede que no encuentres sino 2 o 3 millones de dólares, porque evidentemente no hay oferta. Y ya si llegamos a las exits, en las exits también pensaría uno que si tenemos algo importante en este momento y teníamos planeado que en el 2020 íbamos a salir,
vuelve y nos afecta la misma coyuntura. Es mejor permanecer con nuestra inversión y dejarla para un momento en el cual la madurez se vuelva a retomar, que podría ser 21, no sabemos si el 21 o no, pero diría uno que exits también este año no van a ser muchas las que sucedan, Harold. Y evidentemente a todos nos afecta, pues digamos a todos los que estamos aquí en la mesa, nos va a afectar de la misma manera. Gracias, Quique. Me acabo de dar cuenta que el tiempo se nos está acabando y quisiera aprovechar estos últimos minutos para conocer la opinión muy concreta de cada uno de ustedes sobre el futuro ya de Corporate Venture, aterrizándolo al tema corporativo. Entonces, desde sus organizaciones, ¿seguirán apostando por los emprendedores a través de estos programas? Camilo. Sin duda. Como lo decía ahora, hay que tener una visión larga. Esto no es una moda del venture corporativo, ahora está al alcance de los corporativos. Esto antes era un club muy cerrado de ciertos inversionistas muy selectos. Ya estas capacidades están al servicio de estas compañías y estas compañías se dan cuenta que hay una palanca estratégica a la que pueden tener acceso si se preparan bien. Entonces, sin duda, el foco, como mencionó Santiago ahorita, nos cambia y ahora mucho de lo que nosotros estamos haciendo, aparte de atender el portafolio, es revisando nuestras tesis de inversión para estar seguros que están debidamente orientadas a lo que podría cambiar post-COVID, pero seguimos para adelante, sin duda. Súper, Quique. Igual, nosotros vamos para adelante. Como les decía al principio, tenemos un fondo de capital privado que venimos estructurando hace más de un año. Estamos prontos a cerrarlo. La idea es, si Dios quiere, y pues digamos que con la coyuntura estamos reprogramando algunas cositas, pero si Dios quiere lo podemos lanzar este año, en el segundo semestre. Es un fondo de 150.000 millones. Ya tenemos la sociedad administradora seleccionada, un gestor profesional, y nuestra idea es comenzar a inversiones, y de hecho tenemos ya una potencial inversión para este año ya la tenemos muy avanzada. Entonces probablemente esa sea una que hagamos este primer año, y seguimos haciendo scouting. Ya recibido más de 50 emprendedores. Hay un par de emprendedores que pueden ser muy interesantes. Seguimos en la búsqueda, seguimos atendiendo, digamos, el tema de las visitas de algunos de ustedes. Y para nosotros es una estrategia que también me alineo con Camilo, es una estrategia de largo plazo. Este tema de COVID es algo coyuntural, pero esta estrategia es de largo plazo y no vamos a parar. Excelente. 2 de 4. Santiago, ¿cómo ven la cosa ustedes? ¿Vamos para adelante? ¿Frenamos un poquito? Nada, seguimos para adelante. El Corporate Venture Capital y Nutresa Ventures es precisamente una estrategia que funciona muy bien en incertidumbre. Y creo que eso es lo que nos sobra actualmente, ¿cierto? Entonces, seguimos trabajando, seguimos invirtiendo, seguimos buscando oportunidades. Nuestra estrategia es de largo plazo, y creo que precisamente en un punto como este es donde más utilidad puede tener un mecanismo como estos de traer nuevas capacidades en escenarios de altísima incertidumbre. Súper. Finalmente, pero no menos importante, Gregorio, cuéntanos, ¿cómo están viendo la cosa desde la red? Pues yo creo que definitivamente el venture corporativo es una herramienta precisamente para estar mejor preparado para este tipo de choques del mercado. Yo veo el venture corporativo como la evolución de la reacción de las corporaciones a algo que se conoce como el dilema del emprendedor. No sé si alguien conoce pues algo de innovación disruptiva, toda la teoría de Clayton Christensen, que al final él le recomienda, él estudió mucho el fenómeno de la disrupción que le causaban pequeños jugadores a grandes corporaciones que acaban con industrias completas incluso, y él al final la recomendación que le hacía a las corporaciones era: sea usted el disruptor. Creo que el venture corporativo es una de las formas en que las grandes corporaciones pueden tratar de ser su propio disruptor. Ya lo hemos hablado pues aquí. Entonces creo que esa es una herramienta que antes es más válida en este momento de incertidumbre, y que va a ser todavía más potente
en el mundo post-COVID, y desde la red lo que vemos es que muchas empresas casi que nos usan como su primer acercamiento al Venture Capital. Entonces, definitivamente es una tendencia que llegó para quedarse y que sufre como tantas otras actividades en esta etapa, pero que en el mediano y largo plazo no va a cambiar su trayectoria a consolidarse. Muchas gracias. Bueno, 4 de 4. Creo que es un buen panorama. Desde mi opinión personal también vemos que hay grandes desafíos, grandes retos, pero sin duda grandes oportunidades que del lado de la inversión sin duda van a representar o mayor número de inversiones o mayores cuantías, mayores capitales canalizados en emprendimientos que solucionen ya problemas que definitivamente hagan parte de las soluciones de estas nuevas condiciones de mercado que se nos están presentando. Bueno, pasamos a las preguntas. Escogemos aquí de las que más tuvieron los likes y le damos a, bueno, esta. ¿Cómo garantizar que una empresa que recibe inversión de un corporativo no pierde su espíritu de startup? Entonces ahí le damos paso a Santiago para que nos responda esta inquietud. Esta vía de inversión, pues uno realmente lo que está comprando es una participación pequeña, ¿cierto? Una participación realmente muy pequeña, no es una adquisición típica donde uno toma el control de la compañía, sino una participación minoritaria, ¿cierto? Entonces realmente los derechos económicos y los derechos de voto sobre la compañía pues son de un accionista minoritario. Para darles un ejemplo, tenemos actualmente 2 inversiones, en una tenemos el 1.6%, y en la otra tenemos el 0.7. Entonces, realmente, pues la influencia para uno cambiar el espíritu de la compañía no la tenemos, ¿cierto? Hablando puntualmente del caso de Nutresa Ventures. Ahora bien, nosotros tenemos como un set de formas de relacionarnos con emprendedores y hay una que hemos usado en un par de ocasiones donde sí tomamos el control de la compañía. Para hablarles puntualmente de una compañía que compramos que se llama Naturela, pues adquirimos un 60% y eso claramente pues sí nos da el control en términos legales y en términos contables de la compañía, pero las emprendedoras, son 3 emprendedoras, 2 hermanas y una sobrina de una familia, un grupo familiar Orduz, que tiene su negocio en Acacias y que producen productos alrededor de la espirulina y snacks saludables. Les dejamos a ellas un 40% dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces, siguen teniendo una participación muy relevante, lo cual hace que los objetivos estén alineados, pero por otro lado dejamos que sigan actuando con independencia, es decir, que tengan acceso a nuestras capacidades, pero sin integrarlas a Grupo Nutresa. La forma en que lo describimos es conectados, más no integrados. Pero volviendo al tema de Nutresa Ventures, pues realmente uno sí tiene capacidad, uno se relaciona con ellos, trabaja con ellos, tratamos de tener planes en conjunto, pero siguen siendo emprendedores, legalmente siguen siendo emprendedores, ellos son los dueños de su empresa, por consiguiente conservan su espíritu y no tenemos suficiente influencia como para que cambie ese espíritu emprendedor. Y quiero ser muy puntual, es que para eso está diseñado el programa de Nutresa Ventures. Es una inversión minoritaria donde buscamos conexiones, buscamos capacidades, donde pueden tener acceso a nuestras capacidades, pero claramente no es una integración. Por consiguiente, conservan su alma o su espíritu, como lo dicen puntualmente en la pregunta. Excelente, excelente. Oye, digamos que una de las esencias del Venture Capital en general, no solamente el Corporate Venture, es hacer inyecciones de recursos a cambio de participaciones minoritarias, ojalá significativas, pero siempre minoritarias. Ya cuando hablamos de M&A, como decía Quique, o compras totales de las compañías, ahí definitivamente estamos hablando de una categoría diferente a Venture. Camilo, un poco pensando en el proceso de inversión normal de un corporativo con un emprendimiento. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cuánto tiempo en promedio se demoran en tomar la decisión de invertir startups los corporativos? Pues ve, con los que nosotros trabajamos,
yo te diría que la cadencia de comités de inversión es más o menos cada 2 meses. No siempre tenemos oportunidades para llevar. Aquí ya se ha discutido lo selectivo que es nuestra tesis de inversión. Digamos que ha habido casos en los que uno se engancha con una compañía, nos gusta, hacemos debida diligencia, pero no hay transacción más por la compañía. Por los parámetros de la organización interna, no hemos encontrado que sea necesario hacer debida diligencia de más de 2 o 3 meses. Sí, pero sí me gustaría aclarar una cosa, y es que por la forma como nosotros originamos oportunidades, muchas veces las compañías las conocemos desde mucho antes y las hemos socializado con nuestro comité de inversiones, o en el caso, pues, digamos, de Nutresa, tenemos un comité que se llama de evaluación, en el que participa Santiago, con compañías que hay veces tenemos un diálogo, hay veces no, pero, digamos, la temática de fondo y por qué la compañía nos llama la atención es algo que venimos trabajando desde hace días. Entonces, muchas veces cuando arrancamos debida diligencia en forma, pasan, no sé, 6 semanas. No tiene que ser más que eso. Recordemos que aquí, al final del día, en una compañía de etapa temprana, lo que hay es personas. Las transacciones de M&A son data rooms grandes, muy robustos, muy compleja el análisis de información. Aquí el método de análisis, pues, atiende mucho más es la gestión de la incertidumbre y cómo, en el caso particular de los corporativos, puede haber un relacionamiento ex post. Entonces no requiere tanto tiempo. Súper, súper. No, y importante hacer la aclaración también de que si bien no toman tanto tiempo, tampoco toman un día o un par de días. Y esto haciendo gran diferencia, por ejemplo, con otros mecanismos de financiación, como lo es un crédito tradicional, donde yo como analista de crédito me ciño solamente a leer unos documentos y tomo una decisión. Aquí recordemos que el aspecto más relevante para la toma de decisión de inversión en un emprendimiento es el equipo de trabajo. Entonces, es entender ese equipo de trabajo, conocerlo, conocer sus fortalezas, sus debilidades, y eso sin duda toma tiempo, además del proceso común de evaluación del emprendimiento. Bueno, y finalmente, aquí para cerrar, se las doy a Quique y a Gregorio. ¿Cuántas inversiones se han efectuado y cuántas han sido en Colombia? Entonces, Quique, porfa. Perfecto. Sí, nosotros hemos realizado con el Fondo de Capital 1 12 inversiones, de las cuales 6 de ellas son en Colombia. El restante están en países también cercanos de la región, Chile, Guatemala y Brasil. Digamos, la empresa de Brasil mudó hacia Luxemburgo su holding, pero realmente la empresa es de Brasil, o sea que todo ha sido regional. Un par de empresas en Estados Unidos, y digamos de las empresas más interesantes que tenemos en Colombia, pues voy a hacer un poquito de recuento ahí. Está ERCO, que es muy interesante su propuesta de valor. Está Captar, que es una empresa que trabaja con el tema de residuos sólidos urbanos, con fidelización. Está la empresa Playbox, que es una empresa muy interesante que trabaja para call centers, telemétricas en temas de Internet de las Cosas, Leal en fidelización. Y me falta una. Hércules, no, ya esas son las básicamente las que hemos invertido en Colombia. Nosotros seguiremos buscando en Colombia, obviamente. Como les decía, estamos muy atados a todo lo que es Créame, todo el gremio de emprendedores en Colombia, con Greg y contigo, Harold, en el tema de la red de ángeles inversionistas, etcétera. Y ojalá pudiésemos invertir todo el portafolio en Colombia. Desafortunadamente, yo creo que ni siquiera, y les voy a hacer otro comentario, un documento que salió hace poco de MIT hablando de Silicon Valley, que todos siempre decimos que vamos a Silicon Valley entonces a buscar las mejores emprendimientos, y ahora con este COVID se han dado cuenta que Silicon Valley no está preparado, por ejemplo, para temas como los urgentes, ¿cierto? La tierra, la madre tierra nos está hablando, etcétera, y en Silicon Valley no hay desarrollos para nada, no han podido sacar una jeringa ni un tapabocas, pues, por decir algo, pues, o un respirador. En Colombia estamos haciendo cosas, entonces probablemente se pueda uno mover más hacia, no sé, países como Israel, y puede que, ¿verdad?, Colombia, no sé, pero evidentemente sí nos gustaría mucho que fuera local. Gracias. Y Gregorio, para finalizar, de las 40 y pico inversiones que se han hecho, ¿cuántas han sido en Colombia? Oh, Harold, ahí necesito llamar a un amigo, ese amigo sos vos. De las que yo tengo memoria,
se hizo una inversión en una peruana. Todas las demás que yo me acuerdo han sido colombianas, pero hay veces, pues, lo que decía aquí, que ya que abrieron la operación en Estados Unidos, entonces la inversión se hace en Estados Unidos, pero la compañía es colombiana. Pero de la historia, 2 años hacia atrás, mejor capacitados para responder. Sí, súper, y súper concreto. De las 47, 48 inversiones que se realizaron a través de la red hasta diciembre del año pasado, diría que las 40 son colombianas, el resto son de Estados Unidos, peruanas y chilenas. Y una aclaración aquí importante, no importa, al menos con la red de ángeles, no importa mucho el origen o la nacionalidad de los emprendedores o de la compañía. Lo que importa en realidad es que haya alguna relación estrecha entre la solución que el emprendedor ofrece, sea el punto de proveedores, sea el punto de transformación, sea el punto de producción, sea el punto de los clientes, pero que haya una conexión con Colombia. Entonces, de nuevo, indiferente de la nacionalidad o del origen, lo importante es que tengamos una cercanía y que podamos agregar valor en ese sentido. Listo, bueno, no siendo más, creo que llegamos a lo último de este espacio, escuchando un poco las experiencias y grandes aprendizajes de lo que el Corporate Venture nos trae con estos panelistas estrellas que tenemos aquí en Colombia. Agradezco a todos nuestros asistentes por su atención y le doy paso a Jaime para que nos dé unas palabras de cierre, unos comentarios y unas conclusiones. No sin antes dejarles aquí una oracioncita que vi por ahí que me pareció interesante referente al Corporate Venture, y es que los elefantes necesitan bailar con las gacelas, pero sin pisarlas. Entonces, importante reflexión de ese relacionamiento que hay entre corporativo y emprendedor. Por favor, cuídense y hasta la próxima. Jaime. Gracias. Gracias. Gracias, Harold. Harold, yo creo que esa última reflexión es muy interesante y es también parte de lo que preguntaban, si se respeta el ADN del emprendedor. Yo creo que está claro que se respeta y al contrario, se pone al servicio de ese emprendedor o una red de distribución como lo hace Nutresa o como lo haría un Postobón, y ese andamio que mencionaba aquí, que esa estructura que les permite, por ejemplo, y sobre todo en épocas de crisis, entre comillas, tener un gobierno corporativo adecuado. Ese es el tipo de cosas que hace el Corporate Venture, más allá del capital, ese acompañamiento. Ahora, preguntaban allí que si la Cámara y los clusters estamos alineados con estos temas de emprendimientos. Creo que la prueba es esta tertulia, que es apenas una de las cosas que estamos haciendo con Los Ángeles, sobre todo con Gregorio, que es el más cercano a nosotros como Cámara, y créame, y lo que pretendemos es incluso hacer una cosa muy enfocada en el sector energía. Lo de hoy también queríamos tener a Nutresa y queríamos tener otras experiencias, porque este es un mundo muy amplio, pero con FICE, que es la feria del sector eléctrico, que muchos de los que están conectados conocen porque son allí expositores o asisten, vamos a hacer un tema de emprendimiento grande enfocado en nuestro sector. Entonces, para responder, sí hay una alineación con estos temas y cada vez debe ser más profunda. Ahora, el Valle de la Muerte que mencionaba Gregorio, pues que va aclarado que no solamente es sobrevivir, es potenciar, y mucha gente preguntaba por el interno qué es lo que tiene que tener y lo que no tiene que tener. Creo que quedó muy claro el tema de tracción, de escalabilidad, de diferenciación y de una estructura administrativa básica donde haya un espíritu que ellos inmediatamente detectan de emprendimiento y de deseo, pues, de diferenciarse. Ahora, esa noticia que nos dio Carlos Enrique de los 150.000 millones, eso son mal contadas según el ticket que mencionó, unas 15 inversiones, de las cuales hablaba de una prontamente. O sea que ahí tenemos 14 inversiones en promedio, pueden ser 15, pueden ser 20 o pueden ser 12, pero el hecho es que ya hubo 12 con el primer tramo del fondo, ahora va a haber otras más, entre 15 y 20, y es una muy buena noticia para reactivación económica en estas épocas en que estamos. Y un dato que fue un poco, pues, que tal vez revelador para mucha gente, lo dio Santiago, y es cómo muchas veces las inversiones no son en emprendimientos muy cercanos al core, sino precisamente en cosas disruptivas, lejanas del core de las empresas que invierten, porque precisamente es lo que garantiza sostenibilidad. Entonces,
Yo creo que fue muy ilustrativo, les agradezco mucho a Camilo, a Carlos Enrique, a Harold, a Gregorio, a Santiago. Creo que atendieron todas las preguntas del público. Ahí quedaron los correos de ellos también en el chat que tenía todo el mundo. A los más de 120 conectados, incluso me reportaron por aquí desde Barranquilla y Manizales también. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Creo que nos volveremos a ver en mayo, finales de mayo, con otro foro muy interesante desde el clúster. Que tengan un buen día a todos y buena tarde. Harold, nuevamente gracias por la excelente moderación. Muy amables a todos. A todos. Buena tarde y saludos a Rosario, Camilo. Muy bonita la hija. Gracias, hombre, que estés muy bien. Bueno, Gracias por la invitación. invitación. Harold, gracias, que estés bien. Gracias.